Hola, bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. El día de hoy les voy a presentar un formato que seguramente les puede ser muy útil a la hora de trabajar el comentario y el análisis de los textos poéticos. Bueno, pues sin más, para no hacerlo largo, vamos a ver de qué se trata. En esta ocasión les voy a presentar, como ya les dije, un formato que a nosotros como profesores, pero también a nuestros alumnos, les va a ser de gran utilidad. La propuesta que les traigo es la siguiente. La pueden hacer, por ejemplo, ustedes en Canva, también pueden encontrar ahí recursos muy interesantes. Sin embargo, también aquí en la descripción del video les voy a compartir el formato para que ustedes puedan imprimirlo y trabajar con sus alumnos. La propuesta es esta. A esto le vamos a llamar, o lo he llamado, hoja de estudio, resumen del poema. No es para todo tipo de textos poéticos, está más bien enfocado para aquellos que se centran o para aquellos textos poéticos que de alguna manera nos cuentan una historia. Van a ver a qué me refiero enseguida. En primer lugar, lo que les propongo es poner el título del poema, abajo el poeta, quién ha escrito el texto, cuál fue la fecha de publicación de este poema y luego hablar un poquito acerca del contexto en que ha sido creado el texto poético, biográfico, histórico, social, cultural, poético, según nos permita el texto mismo. Es decir, hablar un poco acerca de la vida del autor, si es que ésta ha influido en la creación del poema, el contexto histórico, si tiene alguna influencia, el contexto social, de la misma manera, si ha tenido alguna repercusión en la escritura o en el contenido mismo del texto poético. También si hay aspectos culturales que se reflejan en el poema o incluso aspectos políticos. Luego de esto, podemos proponerle a nuestros alumnos que hablen acerca del punto de vista narrativo o de la perspectiva. Una vez que han leído el poema, obviamente esta ficha se va a hacer cuando nosotros en clase previamente hemos hecho la lectura del texto poético o del poema junto con nuestros alumnos y los vamos a ir orientando. Como les decía, se trata más bien de hacer un análisis de aquellos poemas, de aquellos textos poéticos que de una o de otra manera, nos cuentan una historia. Luego después podemos ahora sí ya hablar de la forma y de la estructura. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues si es un soneto, si es un madrigal, si es una décima, si es que el poema tiene alguna forma en específico y luego la estructura, ¿no? El número de versos que tiene, cómo están estructurados en las estrofas, cómo se nos presenta, por ejemplo, si es un poema largo como un nocturno, ujú, o si en cambio tenemos un poema que tiene una forma libre, que no se apega a ningún esquema poético. Aquí vamos a hablar un poco acerca en la descripción. Y luego en el efecto, pues el autor o el poeta, ¿qué efecto? Le podemos plantear esto a nuestros alumnos, ¿qué efecto querría o desearía el poeta el poeta lograr ese efecto a través de esa forma poética? Posteriormente podemos ya pasar a la rima y al ritmo, que ya son cuestiones un poco más técnicas, y hablar aquí acerca de tiene rima este poema o esta composición, y lo más importante aún, que siempre lo digo a mis alumnos, el poema podrá carecer de varias cosas, de varios elementos, pero de lo que sí no puede prescindir es del ritmo. En la poesía debe haber ritmo. Y entonces que nuestros alumnos puedan hacer la descripción de ese ritmo y también cuál sería el efecto que el poeta quiere conseguir en el lector. A continuación, les pediremos a nuestros alumnos que hablen acerca del tono y del estado de ánimo, en qué tono está escrito este texto, cuál es el estado o los estados de ánimo que pretende o que quiere transmitir al lector, que ellos vayan haciendo sus anotaciones y posteriormente ya hablar de los recursos poéticos como tales, aunque bueno, el ritmo y la rima ya son recursos poéticos. Y aquí podemos hablar, perdón, ahí
hay un errorcito, lo voy a corregir, recursos poéticos, es decir, el nombre, poner el nombre del recurso, por ejemplo, una metáfora, una comparación, una anáfora, una aliteración, etcétera. Y luego en el siguiente cuadro o en la siguiente columna que pongan el ejemplo tomado del texto, que pongan la cita, ¿no? Por ejemplo, si hablan de una metáfora, que pongan los versos donde aparece la metáfora y que después puedan hacer la explicación y también hablar un poco del efecto que produce esta figura retórica en el poema y que obviamente tiene la intención de transmitir ese efecto a quienes están leyendo o a quienes están escuchando el texto poético. Y finalmente, bueno, casi finalmente, podemos proponerles a nuestros alumnos que hablen de temas e ideas generales. ¿Cuál es el tema del poema? ¿De qué habla? ¿Cuáles son las ideas generales o cuáles son aquellas ideas que les surgieron a partir de la lectura del poema de una manera muy breve? Y posteriormente, al final, pues, ¿cuál fue el efecto ya en conjunto después de hacer todo este análisis de este comentario? ¿Cuál fue el efecto que les causó a ellos como lectores? Esta sería la propuesta para analizar y hacer el comentario en clase de un texto poético. Como les decía, este es un formato que nos puede servir muy bien para irlos guiando. Y no solamente porque a veces nos pasa que dejamos el comentario en ¿qué te pareció el poema? Y a veces nuestros chicos responden, me gustó, no me gustó. En el caso de México está padre, está bonito, pero no podemos decir nada más, o ellos no pueden decir nada más. Entonces, esto es una especie de guía que espero que a ustedes, mis colegas profesores del área de literatura, les sea útil, pero también que a mis alumnos les sirva para poder decir algo más acerca del texto poético y no solo quedarse en este nivel de me gustó o no me gustó. Pues bien, los espero la próxima vez, que tengan una muy buena noche y que pues todas sus dudas que les vayan surgiendo, pues las dejen en los comentarios, que se suscriban al canal y que compartan si es que les ha gustado. Soy Gloria Uribe, tu profesora de lengua y literatura. Nos vemos la próxima vez.